En un tiempo en el que estas cosas no eran un tema que pudiera hablarse de una forma tan libre, sin que quienes nos escucharan pensaran que estábamos locos, tuve mi experiencia cercana a la muerte. En aquellos días no se les llamaban así, no había información sobre estas cosas y no había manera de informarse sobre lo que ocurría. Mi único impulso fue hablar sobre lo que vi mientras tuve la operación, cuando pude hacerlo, con dos de los médicos que me habían operado. La reacción de ellos fue que mientras uno simplemente no quiso escucharme y me explicó que esas cosas debían producirse por cuestiones todavía no definidas y no comprendidas de nuestro cerebro, el otro sí se interesó un poco más, pero en cuanto comencé a describir parte de lo que recordaba, indudablemente él se asustó con lo que escuchaba. Eso fue algo incomprensible para mí porque no esperaba que un médico cirujano no pudiera explicarme por qué yo había podido ver, como si estuviera flotando en el aire, cómo ocurría todo mientras estaba inconsciente. Hoy mi actitud me parece algo que no puedo entender, pero era 1973 y supongo que yo era alguien excesivamente ingenuo. Pensaba que un médico de gran renombre sabría todo sobre cualquier cosa que pudiera ocurrir durante una operación y estaba seguro de que él o alguien podría explicarme todo de una forma lógica y científica. Algunas personas, entre las que de manera obvia ya no me incluyo, llegan a estar tan confundidas que, incluso habiendo vivido claramente un hecho inexplicable, en mi caso, el haber visto con todo detalle todo lo que ocurría dentro y fuera de la sala de operaciones con mi cuerpo, viendo que estás totalmente inconsciente y viéndote a ti mismo desde fuera, de todas formas algo dentro de mí no tomaba conciencia de que esas cosas no podían ser normales y que había visto desde fuera todo y sin embargo estaba seguro de que habría una explicación lógica. Al menos una parte de mí conservaba esa extraña reacción, a pesar de que al volver tenía total seguridad de lo que había ocurrido. Creo que así éramos en esos tiempos, o al menos yo era de esa manera. No dudábamos de nadie que tuviera un diploma habilitante, un grado doctoral o algún tipo de comprobante que en definitiva dijera que ese individuo estaba capacitado para dictaminar de forma exacta cualquier cosa sobre la que su preparación profesional lo hubiera instruido. Incluso explicarme a mí por qué razón lo había visto operarme paso a paso, incluso luego de que había podido ver a mi esposa y a mi hermano fuera, esperando que terminen de operarme, y detalles de la intervención de los que no había sido informado. Hoy, pensar así suena como algo absurdo, pero en esos días creo que no se nos pasaba por la mente el dudar de lo que un médico podía decirnos. Hoy, habiendo conocido tantas experiencias similares a la mía, de personas que han salido de sus cuerpos ante un problema en la sala de operaciones. En mi caso, he sufrido una parada cardíaca de la que pudieron sacarme. Entiendo que los médicos y sobre todas las cosas en esos años no estaban ni siquiera preparados para enfrentarse a una realidad como las que hoy son tan habituales. Aunque las explicaciones básicas no podían explicar lo que hoy conocemos como experiencias cercanas a la muerte, lo que no podía aceptarse como haber visto cosas imposibles de saber mientras estás inconsciente e incluso muerto, como ha sido en mi caso, simplemente todo esto se hacía a un lado y se olvidaba
o tal vez se ocultaba. No creo que quienes se enfrentaban a los relatos como el mío, luego de haber traído a un paciente de la misma muerte, pudieran olvidar estas cosas. Pero creo que debían callar, y como creo que ocurría con el primero de los médicos que supo sobre mi caso, quien había sido el principal en la operación, esto les ocasiona un sentimiento de temor ante lo desconocido que hace escapar al médico ante la imposibilidad de mostrarse como un hombre de ciencias serio, si debe explicar cómo puede un paciente ver detalladamente lo que ocurría con su cuerpo mientras estaba sin signos vitales. Recuerdo dejar de interesarme en mi cuerpo y centrar toda mi conciencia en mi esposa, que estaba muy asustada. Ella había visto todo lo que ocurrió antes de la operación con mi cuerpo. Estaba teniendo problemas graves y había ciertos riesgos en asumir la operación. Mientras estaba fuera de la sala de operaciones, lo estaba sin mi cuerpo, no hay duda de ello. Fui a buscarla. Vi cada cosa que ocurría. Mi hermano mayor, Andrew, estaba con ella e intentaba calmarla, y decidió bajar hacia la recepción para traerle algo de beber, pero yo podía no solo ver lo que hacían a cada instante, sino que también podía, como siempre he dicho, oír los pensamientos y sentir los sentimientos de cualquier persona a la que me acercara o en la que enfocara mi atención. Sus pensamientos y emociones se me hacían tan claros como si estuviera escuchando un programa de radio, y las emociones llegaban también a mí de forma fácil, acompañando cualquier pensamiento que tuvieran. Así había podido sentir los nervios de 3 asistentes en la sala de operaciones, también saber que un médico que esperaba afuera estaba al pendiente de un llamado telefónico de su hijo, que había tenido algún tipo de dificultad física. Extrañamente para mí, no sé por qué razón, no podía acceder a la situación exacta de lo que ocurría con su hijo, como si de alguna forma eso no me fuera permitido. Solo podía percibir el estado de ansiedad de aquel médico. Y cuando mi esposa fue dejada sola, pude acercarme a ella y sentí su terrible angustia. Ella temía tanto, se sentía desamparada y pensaba sobre sus hermanas que estaban en Arizona y que no había forma alguna de que pudieran estar allí con ella. Esto la atormentaba. Temía recibir la noticia de mi fallecimiento y no tener a nadie de su propia familia para recibir apoyo emocional. También sabía que ella estaba algo incómoda con mi hermano, porque él intentaba mostrarse confiado para no agravar su preocupación, y ella podía percibir que él estaba incluso más triste y temeroso que ella misma. Pero decidí entonces buscar a mi hermano, porque quería que él esté allí, cuidando de ella, y esa pequeña ausencia al haber ido en busca de alguna bebida caliente para ambos era algo que influía mucho en ese estado de desamparo que yo sabía mi esposa estaba sintiendo. Así que, al pensar en mi hermano, me vi instantáneamente frente a él y lo encontré llorando, apoyado en un pequeño hueco en la unión entre 2 muros, cerca del buffet del hospital, llorando inconsolablemente, intentando no ser visto por nadie. Yo podía sentir su devastación y me acerqué a él, intentando calmarlo. No puedo definir cómo lo hice, pero en ese momento sé que sentía casi como si yo hubiera vuelto a tener un cuerpo, porque me pude ver
parado a su lado y le dije: «Vamos, Andrew Boy», como le llamaba cariñosamente desde siempre, «relájate, necesito que cuides a Joanna. Ella no debería estar sola ni un solo instante. Vuelve con ella, relájate, lograremos pasar por esto». Pero él obviamente no me escuchaba ni me veía. Yo sabía casi instintivamente que hablarle era inútil y entendía que no me vería, pero de todas formas intentaba hablarle, y a pesar del dolor que sentía viendo todo este caos que se había cernido sobre nosotros, yo permanecía en un estado de tranquilidad que no podía cambiar. Y esto es algo que no puedo explicar, pero sabía que aun si me iba de este mundo, todo iría bien. Sabía que todo era como debía ser, y realmente no sabía si sobreviviría o no. Pensé nuevamente en Joanna y nuevamente de forma instantánea me vi allí a su lado. Y esta vez no intenté hablar, porque sabía que esto sería inútil, así que solo dejé que fluya todo mi amor. Pensaba que todo estaría bien, pensaba en la gran mujer que ella era, en cómo habíamos pasado juntos por tanto. Realmente era mi alma gemela y aún lo es, no dudo eso. Ella permanecía en silencio, con su mirada fija en la pared cerca del cuarto donde estaba mi cuerpo siendo operado. Es importante decir, antes de seguir adelante con lo que he vivido, que al recuperarme tuvimos una charla en la que ambos reconocieron todo aquello. Cada cosa había ocurrido de forma exacta como yo lo había visto y sentido. Cada pensamiento, cada pequeño detalle. Yo no dudaba de que esto sería así. Pero vuelvo a mi reacción. Es increíble que al volver a la vida le haya preguntado a los médicos sobre esto. Me pregunto qué hubiera ocurrido si me hubieran dicho que todo había sido una alucinación. Es que tal vez hubiera elegido creer esa tontería a pesar de haber pasado por todo aquello con mi esposa y con mi hermano. ¿Habría descartado todo a pesar de no entenderlo? No lo sé. Afortunadamente no pensé demasiado en nada y solo me quedé con lo que luego hablamos con Joanna y Andrew. Y algo que me parece de lo más bello en mi experiencia, a pesar de que aún no he hablado sobre lo que siguió, es que, aunque mi hermano no pudo percibirme a su lado, mi esposa sí lo hizo. Ella dijo luego que en cierto momento había dejado de sentirse desamparada y sintió como si yo estuviera a su lado. Ella pudo sentir entonces mi presencia y una sensación cálida de amor mientras Andrew aún estaba abajo. Así que eso me lleva a pensar que, aunque podamos tener pensamientos confusos, es posible sentir a quienes dejan este mundo si enfocas tu atención en los sentimientos. Ella no hizo un esfuerzo por entenderlo, no se preocupó por razonar lo que sentía. Simplemente pudo sentirme junto a ella, aunque no pensó en ningún momento que yo estuviera en espíritu allí, a su lado, pero simplemente se sintió amada y acompañada por mí por unos breves instantes hasta que mi hermano volvió con 2 cafés. Puedo decir que, a pesar de que todo esto suena como algo muy claro, mis recuerdos son similares a los de alguien que ha soñado algo que no recuerda del todo. Son como fragmentos de memoria que se sienten algo dispersos en una extraña manera, pero lo siguiente lo recuerdo tan bien como lo que he comido esta mañana. En cierto punto recuerdo estar nuevamente en la sala de operaciones y pensar algo como: esto es inútil, ese cuerpo no puede volver a ser parte de mí, es un coche arruinado, no hay manera de que alguien vuelva a echarlo a andar, me voy de aquí.
Esto es algo que incluso me causa unas buenas carcajadas algunas veces, porque no tenía ninguna esperanza de que mi cuerpo pudiera ser reparado, por lo que verdaderamente estoy sorprendido por el gran talento del equipo médico, a pesar de todo. En mi opinión, yo ya estaba fuera de este mundo, pero el Dr. Evans y St. John obraron el milagro, son sorprendentes. Mientras estaba decidido a abandonar este mundo, de alguna manera sabía que todo iría bien para mi familia, porque era cuestión de tiempo para que volviéramos a estar juntos. Esto fue en todo momento algo muy claro para mí. Importaba la eternidad, y los momentos en este mundo se verían, lo sabía, como el recuerdo de un mal sueño cuando todo esto terminara. Suena terrible, lo sé, y lo es desde nuestra perspectiva. Ahora mismo lo es para mí, pero sé que aunque no pueda explicarlo, no era una actitud egoísta. Sabía que esos dolores eran parte de la vida, de la tierra, y que podía tenerlo tanto mi familia como yo cuando perdí anteriormente a mis padres y mis abuelos. Pero esto era claro. Me iría a algún sitio donde nos encontraríamos finalmente todos. ¿Cómo podía saber esto? ¿Cómo podía siquiera pensar así? Es algo inexplicable. Pero sé que cuando vives estas cosas, tu forma de ver lo que ocurre se amplifica de tal manera que pones en perspectiva todo. Los dolores, la felicidad, tus sueños incluso. Y sabes, todo está bien. Tú no controlas nada, pero a la vez todo está bajo control de algo mucho más grande y sabio que tú. Y lo sabes, lo sientes. Somos los mismos, pero además ganamos una claridad interior que nos permite, y es mi opinión, que nos permitirá a todos y a cada uno de nosotros como seres humanos entender las cosas de una forma más elevada, menos terrestre, podría decirse. Cuando estaba a los pies de la mesa de operaciones, sentí un leve zumbido que me recordó siempre a cuando por alguna razón los oídos zumban, algo similar, pero que llegaba desde un punto muy preciso en una de las paredes. Decidí entonces que debería acercarme y en cuanto comencé a avanzar, y lo hacía caminando, tal como lo haría cualquier persona, pero no veía mi cuerpo. Creo que no había nada parecido a un cuerpo espiritual, no lo sé. Realmente no podría decirlo, ni siquiera pensaba en mi cuerpo de ninguna forma. Fueron unos 4 pasos y el zumbido cesó, y tan rápido como un parpadeo, la pared dejó de estar allí. Ahora parecía un inmenso túnel que incluso en ese momento me recordó a un tornado, pero en forma horizontal al suelo. Podría decirse que se veía como un tornado acostado, un túnel en el cual sus paredes giraban a una velocidad muy grande, de un color blanco amarillento, algo que parecía un fluido y un gas en partes iguales, ni uno ni el otro. Algo realmente extraño, pero muy bello, y parecía no terminar jamás. El túnel iba hacia adentro sin que se viera dónde terminaba. Era realmente largo y realmente inmenso. Los techos de la sala eran altos, pero claramente este túnel los superaba casi al doble de altura, y en sus bordes la sala se veía ahora borrosa, casi como si fuera una fotografía de papel y alguien hubiera arrojado agua sobre ella. Pensé en entrar y sabía que debía hacerlo, pero también entendía que de una manera que no puedo explicar, algo me decía que faltaba algo. No lo sé, nunca supe describir esta sensación. Es casi como si supieras que ese túnel es el camino correcto a tu casa,
pero que hay algo que has olvidado y que es importante. Algo casi como pensar en que vas a usar tu coche, pero no recuerdas que te has olvidado la llave de arranque. Sabía que algo no estaba bien, que algo faltaba. Pero de todas maneras seguí caminando. Entré en este túnel. Recuerdo que al avanzar se sentía el movimiento de la materia que lo formaba, como si traspasara mis pies, o lo que deberían ser mis pies, porque no los veía. Se sentía casi como cuando metes tus pies en el río y sientes el fluir del agua a medida que avanzas. No había avanzado casi cuando sentí que detrás de mí algo similar a una brisa se movió, y al voltear vi perfectamente la sala de operaciones, pero por alguna razón parecía haber cambiado. Suelo pensar que en realidad vi la sala en otro tiempo, en la Tierra, porque ahora estaba vacía, no se veía nadie allí, ni siquiera estaba mi cuerpo, como si el escenario de mi operación se hubiera desvanecido. Es algo que siempre recordaré como una incógnita. ¿Dónde fue mi cuerpo entonces y qué es lo que vi? De todas maneras, seguí avanzando y las cosas comenzaron a complicarse. Poco a poco comencé a notar que me era difícil avanzar, cada vez más, invadiéndome una sensación que no puedo describir físicamente, pero que era en cierta manera similar a intentar avanzar mientras estás cubierto de algún tipo de material que comienza a endurecerse. Poco a poco noté cómo perdía conciencia de mis pasos y muy pronto me detuve, quedando inmovilizado. Pero nada de esto hacía que me sintiera de alguna manera alterado, ni siquiera incómodo. El sentimiento constante de que todo estaba en orden y bien no me abandonó en ningún momento. Yo solo deseaba avanzar, ver hacia dónde me llevaba todo esto. Sentía de forma clara que si el túnel estaba allí, era para que avance por él. ¿Por qué si no se me habría mostrado? Son cosas que supongo no podré comprender hasta que definitivamente esté en camino hacia el otro mundo, definitivamente, porque obviamente este no fue el caso. En cierto punto noté que la leve sensación de tener algo así como un cuerpo desapareció, pero esto de alguna manera me permitía poder avanzar algo más en el camino, porque para ir hacia adelante ahora solo debía desearlo, y así seguía avanzando a través de esta densidad invisible que se había formado a mi alrededor. Pero esto tampoco duró mucho. En unos breves momentos también perdí esa capacidad de avanzar y volví a detenerme. Allí fue cuando no supe qué más podría hacer. Solo me dominaba el impulso de llegar, pero no sabía a dónde. Muchas veces he pensado en este impulso profundamente interno que me invadía mientras estaba allí, como algo similar al instinto de las aves por abandonar el cascarón al nacer, como si fuera un inevitable impulso venido de mi propia esencia por liberarme de toda atadura para llegar hacia lo que fuera que me esperaba. Y creo que lo que siguió es algo tan difícil de comprender desde nuestro mundo humano, como ese impulso por dejar este mundo físico cuando, a pesar del dolor de mi esposa y mi hermano, y de todos quienes iban a lamentar mi partida, mi interior estaba listo para seguir su camino a pesar de todo, porque la sensación de que todo estaría bien era lo más fuerte y lo más claro dentro de mí. Todo dolor era temporal y no era definitivo, por lo que, de la misma manera, estando detenido en medio de este gran túnel luminoso,
decidí algo impensable, siendo que estaba tan feliz, tan bien y tranquilo, y en medio de esta calma que reinaba allí, me dije que no habría necesidad alguna de seguir haciendo esfuerzos para llegar a alguna parte. Nada era malo ni amenazante, así que, por muy difícil que sea comprender esto, decidí abandonarme en esta inmensa calma, rodeado de esta luz en este túnel que me recordaba a la tranquilidad de una mañana de clima primaveral. Estar allí era algo muy disfrutable, incluso mucho más que cualquier cosa que pudiera haber conseguido en este mundo de materia, por lo que no había motivos para apresurarme, para encontrar dónde ir. Me quedé allí con una sensación de flotar en gran calma y bienestar. Luego algo cambió. No puedo decir cómo ni cuándo, pero creo que perdí la conciencia, como si hubiera sido tomado por un profundo y reparador sueño. Pero lo siguiente que recuerdo es verme sentado en un gran campo, bajo un cielo celeste, no muy iluminado, en el que había unas nubes de un color violeta profundo y con una pequeña cabaña de aspecto extraño. En realidad, lo que me pareció poco habitual es que su techo tenía un aspecto cónico y multicolor, profusamente decorado con grabados de formas muy similares a algunas telas indígenas que he visto a través de mi vida, pero hasta hoy no he hallado algo que tenga una gran similitud con aquello que vi en ese lugar. Si recuerdan ese estilo de decoración basado en figuras geométricas y muchos colores muy vivos que suelen elaborar las tribus indígenas, esto recordaba aquello, pero definitivamente no es igual a nada de lo que al menos hasta ahora haya visto. Era una cabaña pequeña y cuadrada, tal vez de un tamaño de unos 6 metros cuadrados, pero el techo era mucho más alto y en forma de cono. El aspecto era realmente extraño y se elevaba aproximadamente al doble de altura que la construcción bajo él. La cabaña parecía ser de un material rústico. Podías notar que las paredes no eran perfectamente lisas, sino que se percibían ciertas irregularidades en su superficie. Todo menos el extraño techo era de un color blanco, no había ventanas, solo una pequeña puerta que me pareció demasiado pequeña. En mi cuerpo, mi altura supera los 6 pies y creo que allí conservaba esta proporción, y creo que esta pequeña entrada no superaba la altura de mis hombros. La puerta era también blanca, y parecía ser de madera. Recuerdo que parecía estar pintada con una especie de pintura blanca pero brillante, algo extraña. No podría describir esto, pero era un blanco con matices perlados, en un tono que no he visto en nuestro mundo. Era casi como el brillo que tienen las burbujas de jabón, que le daban un aspecto brilloso, casi aceitoso. Realmente es inútil que intente describirlo porque es algo que ya he intentado hacer antes y no encuentro otro ejemplo que el de las burbujas, pero además es algo muy inexacto. No estoy hablando de un tono nacarado, que sé que es lo que viene a nuestra mente en general. Esto no era así. Era un brillo uniforme de un color que no puedo describir porque no lo he encontrado nunca en nuestro mundo. Esto fue lo único extraño en esta pequeña casita o pequeña choza, además de la forma del techo. Recuerdo que el clima allí era muy agradable, con una brisa suave que traía el aroma de la hierba. No había mucha luz, era algo como cuando el sol comienza a mostrarse,
y sin embargo la brisa se sentía algo tibia, como cuando te encuentras en la playa bajo el sol del verano, pero sin esa sensación de calor sofocante o cosas similares. Era muy agradable y la sensación reinante seguía siendo la de relajación y tranquilidad, aunque me sentía invadido por la curiosidad, ahora mucho más que en cualquier otro momento desde que había entrado en el túnel. Entonces me acerqué a esta pequeña construcción. Tengo el recuerdo de haber caminado alrededor de ella, intentando encontrar algo más que esa puerta, alguna ventana que me permitiera ver lo que habría allí dentro, pero no encontré nada de eso, solo esta puerta que era lo único que destacaba entre las 4 paredes blancas. Luego recuerdo tener la intención de llamar a aquella puerta tan pequeña, pero no sé si lo hice o no. Aunque mis recuerdos están algo fragmentados por alguna razón, aquellos que tengo son tal vez la cosa más real en la que podría pensar, tan real como cualquier recuerdo reciente en mi vida normal, y esto también es algo destacable, porque es como si todos esos recuerdos estuvieran grabados en mi mente de una forma que no cambia con el tiempo. He retenido cada detalle como si todo hubiera ocurrido hace unas pocas horas atrás. Recuerdo entonces estar frente a esta pequeña mujer anciana, con una apariencia de dulce abuelita, vestida con unas extrañas ropas, un vestido largo azul de cuerpo entero, con grabados muy pequeños, más claros, similares a las hojas, y un pequeño abrigo similar a un chaleco de una tela algo rústica, como formado de una tela gruesa similar a un tejido de hilo ancho, todo en un mismo tono de azul. Su cabello era blanco hasta sus hombros y su piel se veía marcada por el tiempo, una mujer de tal vez unos 80 años, al menos en apariencia. Sé que tuvimos una charla de la que prácticamente todo aparece borrado en mi mente, pero recuerdo las sensaciones. Sé que ella se tomó mucho tiempo en intentar convencerme de volver al mundo. Recuerdo muy bien que su argumento era que si no lo hacía estaba desaprovechando una oportunidad muy valiosa para enriquecer mi propia vida y que el tiempo era muy corto, que estaría arrepentido muy pronto si no aprovechaba esa breve oportunidad. No recuerdo las palabras exactas, pero sé que hablamos sobre eso, y también recuerdo su voz, que sonaba muy amorosa. Ella transmitía ese cálido sentimiento de una abuela sabia, y tengo una sensación inexplicable dentro de mí, la cual no se sustenta en nada de lo que haya visto allí. Pero sé que ella era, en alguna forma, alguien que estaba relacionada a algún tipo de práctica espiritual. La sensación casi de estar frente a una especie de matriarca espiritual o algo similar a una sacerdotisa de alto rango era algo muy vivo dentro de mí. Recuerdo también verme entrar a esa pequeña casita, pero solo el momento en el que iba a hacerlo. Hasta ese momento. En mis recuerdos retengo el estar fuera, cerca de la puerta, hablando con ella de una forma muy amorosa, con la sensación de quien se reúne con alguien querido. La sensación no era de relación familiar, más bien era algo como estar con alguien que ejercía un rol de madre o abuela de todos, no solo de mí, sino de alguna forma en general. Sé que decidí volver, y que no lo hice sintiendo una sensación de pérdida, porque se me hacía muy claro que de todas formas iba a volver allí, y me sentía ciertamente muy feliz y agradecido, sabiendo que este tiempo en este lugar iba a permitirme ver las cosas materiales de una manera renovada y sobre todo optimista, sin importar las circunstancias. Luego ella me señaló hacia una parte del horizonte que estaba muy lejos, justo por detrás de la pequeña cabaña, y recuerdo cómo me dirigí hacia allí,
hacia el resplandor en el horizonte que aclaraba el cielo en ese sector. Parecía como si estuviera amaneciendo y pronto fuera a poder ver el sol asomando frente a mí. Y recuerdo caminar muy lento y sonriendo, con esa sensación muy física en el estómago, como cuando tienes una experiencia que genera interés y felicidad en ti. Estaba volviendo a casa y para eso debía ir en esa dirección. Disfruté cada paso y luego sé que esta luz aumentaba cada vez más al acercarme. Fue una buena y larga caminata, realmente larga. Tengo el recuerdo más claro de haber caminado sobre la hierba, tal vez algo así como una media hora o algo más. Y esto es lo único que recuerdo, excepto por la visión de mi cabeza. Esto sí es un recuerdo muy vago. Luego de estar caminando, sabiendo que estoy volviendo a mi cuerpo, lo siguiente es recordar estar parado frente a mí mismo en la camilla, viéndome y viendo la parte superior de mi cabeza en mi cuerpo, y luego mirar mi pecho, el cual parecía estar brillando con una leve luz rojiza. Recuerdo sorprenderme porque sabía que de alguna manera algo ocurría con mi cabeza, porque yo esperaba ver también en ella este leve brillo rojizo, y sin embargo no lo había. Solo sé lo que puedo contar, y hoy no lo entiendo. Esto lo atribuyo a ese olvido de ciertas partes de mi experiencia, pero yo estaba muy pendiente de esa falta de brillo en mi cuerpo, en la cabeza, hasta que repentinamente esta luz surgió de mi parte alta en la cabeza, mucho más blanca que rojiza, y supe que era el momento de volver a habitar mi cuerpo. No recuerdo haber sentido cómo lo hice, solo estar consciente y no abrir mis ojos hasta que sintiera que estaba completamente contenido nuevamente en mi materia. Cuando abrí mis ojos, habían pasado ya 2 días y lo primero que hice fue rogarles a todos que se apresuraran a avisar a mi familia que estaba de vuelta. No podía esperar a contarles todo. Y sobre todas las cosas, aunque sabía que todo había sido tan real como la vida misma, quería asegurarme de haber visto realmente todo lo que había ocurrido cuando estuve fuera de mi cuerpo, aún en el hospital. El haber comprobado todo con mi esposa y luego con mi hermano nos transformó en seres renacidos. No puedes volver a ver las cosas como antes cuando ocurre algo tan grande como esto. Y sinceramente no pensaba contarlo, pero luego de algunos meses y de haber escrito en mi libro de memorias, decidí hacerlo, solo cuando lo siento necesario. No creo que algo así pueda ser aceptado por cualquier persona. A pesar de esto, con los que hablé primero fue con mi médico cirujano principal cuando vino a verme y con otro que también estaba en horas de servicio en ese día y que había participado en la operación. Me he referido a esto al principio, pero vuelvo a ello. Es realmente increíble cómo es nuestra mente, a pesar de mi total seguridad de lo que había ocurrido. Al no saber de este tipo de cosas, no dudé en hablar con ellos y creo que si me hubieran asegurado que todo había sido algo de mi mente, yo lo hubiera aceptado aún contra mi propia certeza interior. Creo que tenía un respeto excesivo al conocimiento y a la preparación profesional del personal de medicina en general. Hoy sé que nadie puede enseñarte estas cosas y que quien vive la experiencia es realmente el único capacitado para definir la naturaleza de lo ocurrido. Toda duda posible se desvaneció, por supuesto, al hablar con mi esposa. Creo que estamos en un tiempo glorioso.
Hoy todos podemos saber que el ser humano puede llegar a estas realidades lejos del mundo de la materia, así que tengo mi fe puesta en que pronto veremos cómo esta realidad se convierte en algo mucho más común y de lo que nadie se sorprenderá. Creo que es algo que viene con nosotros y nuestros ancestros lo tomaban como algo mucho más natural. Nosotros en cambio vivimos casi escapando de estas cosas. Los motivos de eso creo que es algo en lo que cada persona debe pensar en algún punto de su vida. Yo solo puedo decir que a pesar de todo me siento el hombre más afortunado de este mundo porque he tenido la oportunidad de echar un vistazo a lo que nos espera. Y eso es algo que no tiene precio, algo que ejerce una fuerza en nuestro interior que hace que podamos entender mejor cada uno de nuestros propios pensamientos y sentimientos y encauzarlos de una manera mucho más beneficiosa. Tengo la esperanza de que veré antes de que mi vida material llegue al momento de la despedida, este gran cambio en la mente de las personas. Creo que es mi gran sueño si es que pudiera pedir un solo deseo en esta vida. Sería fabuloso el poder experimentar el cambio de conciencia que generaría en la humanidad, el comprender que finalmente somos seres eternos y que este es un viaje en el que no hay cosas definitivas, sino que es un camino de descubrimiento que sigue más allá de la vida y que nadie puede saber dónde termina, si es que realmente existe algún tipo de llegada, de final. Solo sé algo de lo cual estoy seguro en mi corazón, y es que somos eternos. Nuestro camino es realmente misterioso, pero tras de él todo es un espléndido y misterioso proceso, el cual indudablemente se basa en el bienestar, en la paz y en la bondad y el amor. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.